Ya juega Paredes, ya tiene la pelota el Sportivo Uribucuá ya en zona de ataque, avanza, se cae el centro delantero aquí, sin falta dice el árbitro, le invita a que se levante, entonces ya sale Villarendá con Cristian Paredes, ya se muestra el Carvajal, a ver Cristian, sigue Cristian con el esférico, juega con Martínez otra vez para Paredes, está el segundo pico fuerte, el arquero Moreira se queda con el esférico, bien por Isaac que estaba atento, el guardameta del conjunto de Uribucuá. Sí señor, bien por Isaac por cerrar esa última pelota y bien la pared que hicieron entonces Martínez y Paredes, aquí buena conexión entonces Paredes jugando para su compañero Martínez y Martínez que le habilita y bien por Paredes también por entrar en esa ocasión también y el arquero que pudo salir para poder impedir el ataque que se produjo para el Sportivo Villarendá. Aquí tiene de vuelta Paredes, Miguel Paredes para el elenco de Uribucuá, juega con el colombiano que retrocede, es Yair otra vez con Paredes, tiene Uribucuá que busca el empate, aquí no hubo precisión, creo que era buena la idea, no salió la conexión y la salida ahora corresponde para el equipo de Villarendá. Sí señor, el técnico José Villalba que lo mira también a sus jugadores indicando algunas indicaciones, recordemos que este equipo como decíamos está teniendo su trabajo de preparación en cara a lo que va a ser el campeonato de la Liga Deportiva de Uribucuá, primera participación también que está teniendo, que va a tener este equipo para poder competir entonces en la Liga Deportiva de Uribucuá. Estamos hablando de Sportivo Uribucuá. Avanza Mateo, va Mateo, juega con Martínez, Walter se acomoda, deja aquí para Leite, atención pierna zurda, el remate salió afuera, aquí de vuelta llegó el Sportivo Villarendá. Sí señor, muy bien de Walter Martínez intentando filtrar la pelota a Leite, Leite que devolvía y después Martínez otra vez y Leite que pudo animarse para poder pegar, recordemos que tiene una buena pegada, estamos hablando de Leite que lo hizo con la pierna entonces zurda, probando también y la pelota que se fue desviada, entonces va a ser tiro libre de esquina que corresponde al Sportivo Villarendá. Ya autoriza el árbitro, se va producir el córner, ya está pelota arriba, resta quitando Armoa con golpe de cabeza, gana Germán en el salto, otra vez queda para Villarendá que carga Martínez, atención, otra vez Germán Armoa con golpe de cabeza, responde en el fondo del conjunto del Sportivo Uribucuá, la pelota que queda para Ortiz, esta que juega forma apurada creo porque estaba su compañero suyo ahí cerca, jugó, prefirió jugar larga entonces y se equivoca aquí Ortiz. Sale aquí el Sportivo Uribucuá con Ayala, Ayala con Paredes, Miguel Paredes domina el esférico, aquí tiene Uribucuá la pelota, ya se muestra Germán, pelota para Miguel, esta que prefiere jugar con el lateral derecho, es el jugador entonces Ayala de vuelta, ahí está. Ayala que juega más hacia adelante con Yalir. Este es Paredes, Miguel Paredes. A ver, pelota para quién tiene la pelota Uribucuá ahora. Ya se muestra el jugador de Uribucuá entonces. Otra vez Paredes, Miguel que juega, pelota para Yair, va con todo, ahí está el colombiano, se muestra, atención para quien el esférico para Ayala se puede acomodar, atención con esta carga, viene el centro por abajo, el centro del jugador Yalier de vuelta entonces aparecía destapado, costado derecho, aquí llegó muy bien el conjunto del Sportivo Uribucuá. Muy bien, sucesión de toque, muy buena llegada del Sportivo Uribucuá, intentando tocar unos 2-3 tocadas por ahí, después pudo cerrar la posición, estamos hablando de Yair, que tiene una buena pegada y no aparecía nadie por ahí, pero sí aparece el defensor, estamos hablando de Saldívar para el despeje entonces de la pelota, así para poder salir tranquilo y seguir jugando entonces el Sportivo Villarendá que ahora intenta salir por lo menos Blas Antonio. Perfecto, aquí sale el Sportivo Villarendá con Cristian Paredes, esta con Martínez, ya se muestra Leite, pelota para él, va con todo el equipo de Villarendá, se cae Leite sin falta, dice el árbitro, le gana muy bien entonces aquí el Sportivo Uribucuá con Miguel Paredes. Ya se muestra el futbolista Yalier, pelota para Ayala, ahora sí para Yalier, el argentino que domina el esférico, retrocede, juega hacia atrás, entonces tiene la pelota el cuadro de Uribucuá que busca el empate, ahora sí, Yadier que es el colombiano, atención, logró puntear aquí Franco, ahora sí creo que se anima un poquito más el conjunto del Sportivo Uribucuá. Sí señor, bien por el colombiano intentando filtrar la pelota para Ayala que se metía solito por ahí, se fue desviada, esa pelota va a ser tiro de esquina que corresponde al Sportivo Uribucuá.
Habrá córner entonces, servicio de esquina, punta derecha. Corresponde para el cuadro de Iribucuá. Viene el centro, Paredes que quería, pero no pudo cabecear ese esférico. Y ya sale Villarendá entonces con este pelotazo largo. Desvía muy bien, aquí aparece el zaguero central, Jair, sí señor, el que desvía ese balón. Ese esférico que queda aquí para el jugador Benítez, Mateo que sale, Mateo Ortiz, Mateo otra vez, este que juega con su portero, Rodi Villalba. Tiene de vuelta Villarendá la pelota. El arquero juega con Fernández, sale el zaguero central. La conexión aquí con Richard Franco, esta no pudo controlar, ahora sí, no pierde la posición del balón entonces Richard Franco. Sale con pelota dominada, ahora sí lanza buscando hacia arriba, divide las acciones, corre el futbolista Leite, vamos a ver si alcanza, ya está Leite con el esférico, juega con Martínez, atención, va Mateo, destapado con la pierna zurda. Isaac, otra vez Moreira se queda con ese remate. Bien la tapada por parte del arquero. Sí señor, bien por Moreira, el arquero, el portero de Sport Iribucuá entonces. Y buena conexión una vez más de Walter Martínez, habilitando para que se pueda meter ahí Benítez para poder cerrar esa posición. Y aparece una vez más el arquero que impide el ataque del Sportivo Granada. Aquí Jair, sí señor, el zaguero central, amonestado. Ahí agarró ya prácticamente la cintura al jugador Martínez, cortó este avance, se iba solo, entonces el árbitro entiende que es para amonestación Vicente Paniagua. Sí señor, y la tarjeta amarilla que aparece por ahí es el segundo, uno para cada uno, recordemos también que fue amolestado ya cuando estaba empezando el partido entonces Franco, y ahora por otro lado también el Sportivo Iribucuá que ya recibe la tarjeta de amonestación que va a tener tiro libre a su favor el Sportivo Granada. Richard Leite se perfila para su pierna derecha. Tiro libre peligroso para el Sportivo Villarendá. Leite dispuesta a tirar, ya autoriza el árbitro. Va Leite, le pega en la barrera. Otra vez rebote queda para Richard. Atención con la pierna zurda. Atención, rebote, gol. Gol del Sportivo Villarendá. Cristian Paredes, tras ese rebote, aparece entonces ahí prácticamente ya en el área menor. Y aquí pudo definir entonces el jugador Cristian Paredes, pone el segundo para el equipo del Sportivo Granada. Sí señor, buena pegada de Leite que lo pudo probar, mejor dicho, con la pierna derecha, y esa que se fue rebotando por la barrera, y después de ese rebote saca un zurdazo otra vez Leite, y esa pelota que pudo atajar el arquero y le sirve como una bandeja. Tomás Celo a Cristian Paredes, y Cristian que lo aprovecha muy bien y marca el segundo, que pasa a ganar 2-0 el Sportivo Granada. Aquí sale Carvajal, Lautaro en la marca, sigue Carvajal, ahí sale también Germán, presionando, ahora deja para Marco, esta vez busca otra vez a David Carvajal, no hubo precisión en el pase, habrá lateral, corresponde para el Sportivo Iribucuá. Lautaro que ya juega, y sale para el cuadro de Iribucuá, Vicente. Sí señor, así como te decía Blas Antonio, hay muchos argentinos que están jugando ya en los trabajos de preparación, el amistoso que está teniendo justamente el Sportivo Iribucuá, argentinos y colombianos también de por medio. Así es que juegan bien, también los chicos están teniendo muchos toques. Eso es lo que es importante tener por lo menos en los trabajos de preparación. Aquí hay una falta, creo que fue en perjuicio de Miguel Paredes, Blas Antonio. Perfecto. Falta entonces aquí en perjuicio del jugador Miguel Paredes, la falta de Sánchez y la amonestación para el volante del Sportivo Villarendá, y habrá tiro libre. El colombiano que va a rematar entonces, bueno, sería Jair. Perfecto, ahí está el centro, atención, el cabezazo, gol. Gol del Sportivo Iribucuá. Aparece el zaguero central para poder desviar ese centro. Germán Armoa descuenta. Sportivo Iribucuá 1, Villarendá 2. Sí señor, y el arquero que se sorprende, y nosotros mismos nos sorprendimos desde aquí, desde la cabina, porque aparece filtrando por ahí. Qué buena habilitación de Germán, saca a
a poder entrar entonces con todo, y el arquero que iba agarrando la pelota pudo peinar Germán para que pueda descontar. Entonces aquí 2-1 que solamente está ganando el Sportivo Orendá, mientras que ya se fue la primera etapa, Blas Antonio. Perfecto, terminó esta primera etapa con este resultado parcial: 2 para el Sportivo Villarendá, 2 para el Sportivo Iribucuá. Una vez más, muchísimas gracias al presidente del Sportivo Iribucuá, el señor Eddie Gaona, y así también al profesor Francisco Acuña Baldovino por el respaldo para que aquí Pulse Sport esté de vuelta entonces para lo que va a ser este partido de preparación. Los dos equipos se están preparando, como bien ya lo estábamos mencionando. Creo que el Sportivo Garandá, que está mirando ya los dos frentes en este caso, primero que es el partido de revancha que va a tener el próximo fin de semana ante el 24 de junio por Precopa Paraguay, y ya lo está mirando de reojo también lo que es el campeonato que se viene, lo que es el campeonato oficial de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol 2025, y el equipo de Iribucuá ya mirando justamente lo que va a ser el campeonato oficial 2025 Vicente Paniagua. Así que los dos equipos con sus aspiraciones. Sí, señor, así mismo el Sportivo Iribucuá, que está teniendo también su preparación en cara a lo que va a ser el campeonato de la Liga Deportiva de Iribucuá. Así como estaba mencionando, creo que ya está arrancando el próximo mes, sería el 5, entre el 16 por ahí. Bueno, sí, esto también. Bueno, importante, muy buena información de parte del profesor Acuña, que también muchas veces corrobora con nosotros. Entonces, dependiendo también del resultado, lo que va a ser el partido de vuelta, donde se juega este domingo, el partidazo que se viene. Entonces, el partido de vuelta, como le decía, el Sportivo Orendá, que va a estar recibiendo en este mismo escenario, este mismo local, el club de San Nicolás, en la cancha del club San Nicolás, contra el 24 de junio de Capi Ibarú. Ese resultado de ida que había sacaron sin goles, 0-0, entonces, y el resultado de vuelta que va a estar definiéndose aquí en este escenario que es de la cancha del club San Nicolás. Dos partidos de preparación, un por lado el Sportivo Iribucuá, preparándose lo que va a ser para la Liga Deportiva Iribucuá, y por otro lado el Sportivo Orendá encara entonces lo que va a ser el partido de vuelta para el compromiso, lo que es la Precopa Paraguay 2025. Blas Antonio. Perfecto, gracias Vicente. Yendo a lo que es el inicio del campeonato, nada más quisiera también mencionar de vuelta que o el 23, esto se tiene en cuenta entonces el resultado del Sportivo Garandá, si es que pasa y si es que avanza. En este caso se va el 23, va a ser el inicio, la inauguración. En caso de que Garandá no pase este partido que va a jugar entonces ante el 24 de junio, ya se va a adelantar el 16. Esa es la información. Y también lo que podemos mencionar es que la inauguración se va a hacer en la colonia Vigarendá, justamente en la cancha del Sportivo Vigarendá. Ahí va a ser la inauguración, y ya también con un partido oficial. Un partido oficial justamente va a arrimar el equipo local, Sportivo Vigarendá, ante el Sport Unido. Qué linda aclaración también que está haciendo el compañero Blas Antonio. Y nosotros, así como decíamos, dependiendo entonces de este resultado, hay dos fechas tentativas lo que va a hacer. Y qué campeonato de la Liga de Iribucuá, qué los partidos estamos teniendo, la Serie A y también la otra serie donde van a estar enfrentándose. Creo que la Serie A está ya teniendo también ese compromiso que va a estar jugando ya este equipo de preparación, el Sportivo Iribucuá. Hay 5 o 6 equipos por ahí, Blas Antonio, Garandá, Guponá, creo que hay San Nicolás también, Cerro Verde y Sport Unido. Creo que 5 equipos, los más fuertes que hay de la Liga Deportiva de Iribucuá. Así es que cabe recalcar, la inauguración va a ser en la cancha del club Sportivo Orendá. Recordemos que el campeón lleva por la delantera, así es que por esa razón va a tener entonces en su propia cancha la inauguración y el partido oficial que ya se juega ahí, el compromiso Sportivo Orendá frente al
Sport Unido. Así es que un partidazo que se viene ya en cara a lo que va a ser la Liga Deportiva Irucua Blas Antonio. Perfecto, ahí está la información entonces. Momento de entretiempo aquí en el Sport San Nicolás estamos. Partido de preparación. Juegan Sportivo Irucua, Sportivo Arendá. 2-1 está el resultado. Lo está ganando el Sportivo Arendá entonces al equipo de el profe José. ¿Cómo es la película? Escobar, ¿eh? José Escobar, es el DT entonces el cuadro del Sportivo Irucua. Está 2-1 a favor del Sportivo Arendá del profe Víctor Núñez, entonces él está ganando este partido de carácter amistoso. Ahí están hablando justamente, ahí tenemos en las imágenes al profe José Escobar dialogando ahí con los jugadores para lo que va a ser ya este segundo tiempo de partido. Recordamos el equipo de Sportivo Irucua está jugando con Moreira en el arco, José Ayala con lateral derecho, los centrales Germán y Jair. Germán Armoa y Jair. El lateral izquierdo sería Lautaro. Los volantes Miguel, Paredes, García y Mauri. La 9 sería Yalier, Iván y Acuña sería entonces el equipo del Sportivo Irucua. Y el cuadro de Arendá, recordamos que jugó esta primera etapa, me imagino que no va a haber mucho cambio, por lo menos en este arranque de segundo tiempo. Está jugando, o sea, el primer tiempo jugó así: Rodi Villalba, Carlos Saldívar, Derlis Fernández, Richard Franco. El lateral izquierdo Mateo Benítez, Marcos Sánchez, José Ortiz, David Carvajal, Cristian Paredes, Richard Leite y Walter Martínez. Es el onceno de esta primera etapa de Sportivo Arendá, que está ganando 2-1 al Sportivo Irucua. Así mismo es, Blas Antonio, la primera paridad que se produjo entonces para el Sportivo Arendá para poder abrir el marcador, mejor dicho, era el gol, el cabezazo de Walter Martínez. Después entonces pudo hacer el Cristian Paredes y el descuento que se produjo ya al finalizar nomás ya el partido, la primera etapa, Germán, el central que tiene entonces el Sportivo Irucua, Germán Armoa. Así es que suplente, que todavía no tenemos algunos nombres del Sportivo Irucua, mientras que por otro lado el Sportivo Arendá creo que tiene dos variaciones. Estamos hablando de Salvioni y Augusto Sanabria también, que tiene a disposición el DT Víctor Núñez, mientras que estamos observando también en imágenes que ya están regresando los equipos en gramado de juego. Enseguida ya va a estar empezando ya el segundo tiempo, lo que sería el partido de amistoso, Blas Antonio. Perfecto, gracias Vicente. Señoras y señores, ahí están retornando entonces los equipos. El Sportivo Arendá, así también ya va ingresando el equipo del Sportivo Irucua. Entonces lo que va a ser este segundo tiempo de partido de preparación. Estamos teniendo amistoso aquí en Irucua, entonces estamos aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Bueno, va a arrancar la etapa complementaria. Partido amistoso, el marcador está 2-1 a favor del Sportivo Arendá. El Sportivo Irucua, dicho sea de paso, Vicente, también no es el primer amistoso que está teniendo justamente con este amistoso con Arendá, sino más bien ya ha disputado ya algunos amistosos de preparación. Arrancó con un partido de preparación con Cerro Verde, después creo que ya jugó también contra el 24 de junio San Juan, y este sería el tercer partido amistoso. Por eso se le ve también ya al Sportivo Irucua que ya es un equipo que se va ensamblando bien, mi querido Vicente. Se plantó bastante bueno en la primera etapa. Creo que ya me gusta mucho la forma que se para en este caso en el medio terreno, y hay momentos donde presiona y hay momentos donde se despliega un poquito más el equipo de Sportivo Irucua. Eso ya creo que es ya producto de los trabajos que vienen realizando este equipo.
equipo de Gribuco. Así mismo es, Blas Antonio, se lo ve muy bien al equipo del Sportivo Gribuco, que ya tuvo muchas preparaciones, así como estaba diciendo, 3 compromisos amistosos y también la práctica oficial, donde ya estuvo realizando, creo que ya hizo un mes atrás este equipo, así como estábamos mencionando que va a ser primera participación donde va a estar teniendo entonces en la Liga Deportiva Gribuco, y estamos hablando, así como te dije en la transmisión, hay jugadores que están viniendo de Argentina, algunos jugadores de Colombia y otros jugadores locales que me imagino que van a estar teniendo más incorporaciones. Muy buen plantel que está incorporándose entonces este plantel, que va a estar mucho de qué hablar en el campeonato de la Liga Deportiva de Gribuco. Hablas, Antonio. Perfecto, Vicente. Hay 2 cambios en el equipo del Sportivo Gribuco justamente. Ronaldo Pavón es un jugador acá de Gribuco, así también otro jugador que ingresa es Virgilio Ferreira. El hijo de Virgilio Ferreira, el ex Cerro Porteño, un jugador profesional. Mira un poco. Gracias, profesor, por los datos. Es hijo entonces de Virgilio Ferreira, que es un jugador muy conocido. Este es el hijo también que lleva el nombre de Virgilio Ferreira. Perfecto. Señoras y señores, va a arrancar la segunda etapa. A ver, Villarendah, ¿no hay cambio, Vicente? No, todavía. No hay cambios todavía, no hay modificaciones. Creo que va a estar jugando en este partido de complementario, así como se estaba jugando en la primera etapa. Bueno, ahí ya está retornando de vuelta entonces los árbitros también. 2-1 está el compromiso. Va a arrancar la etapa complementaria para Villarendah. Había marcado Martínez Walter el primer gol, el segundo lo hizo Cristian Paredes y el descuento para el Sportivo Gribuco, Germán Armoa. 2-1 está entonces el resultado. Va a arrancar la etapa complementaria, va a mover Gribuco entonces, el Sportivo Gribuco, sí señor, ya autoriza, ya mueve la pelota, Ferreira que toca, y tiene Gribuco el esférico, arranca la etapa complementaria. Aquí tiene Ferreira, Virgilio que juega con Jair el colombiano, tiene la pelota Sportivo Gribuco, pisa el esférico, ya se muestra el lateral izquierdo, es Lautaro, el argentino que juega, pelota a ver para quién, para Jair, va presionando bien aquí Ortiz. Tiene la pelota Sportivo Gribuco con Virgilio Ferreira. Va Pavón. Intentó jugar con un golpe de taco. No prospera la acción. Entonces queda el esférico para Carlos Saldívar. Aquí sale con su portero. Rodi Villalba. Sánchez ahora presionado. Va Sánchez. Zafa de la presión y sale hacia adelante. No hubo precisión en el pase y queda para Lautaro. Sale Lautaro. Pelota que entregó mal entonces. Aquí va Carvajal. David tiene la pelota. Villarendah con David Carvajal, profundiza, va con todo, va Saldívar, viene el centro, pelota arriba, Cristian Paredes que baja con el pecho para el jugador Richard Leite, queda para Martín, atención, va de vuelta la pelota para Leite, ya está la marca de Pavón, era el jugador Armoa en este caso que sale al paso, aquí intenta David Carvajal y sale aquí el cuadro del Sportivo Gribuco. El zaguero central Jair juega con Virgilio Ferreira. Ferreira. Pelota que abre hacia Lautaro. Lateral izquierdo. Domina el argentino. Tiene Gribuco al esférico. Juega con el colombiano Jair. Ahí está Jair. Domina. Juega hacia atrás con Lautaro. Otra vez con el colombiano. Se encuentra aquí los internacionales, mi querido Vicente. El colombiano con el argentino. Teniendo el esférico. Aquí tiene Ferreira. Ferreira que sale, va Paredes, Cristian, destapado aparece el equipo de Villarendah con Cristian Paredes, tiene el esférico Cristian, continúa con ese balón, ya le comete falta, la falta del zaguero central. Es el otro Jair, en este caso, el que juega de lateral. Jair Sánchez sería entonces. Jair Sánchez. Habrá tiro libre que corresponde para el equipo de Villarendah. Sí, señor, y Jair Sánchez que recibe también la tarjeta de amonestación. Me parece que fue entrando con el codo, así empujando a Cristian Paredes, que le produce una falta, tiro libre que tiene a su favor el Sportivo Villarendah. Aquí anunciando lo que se tiene que cubrir también la barrera, el árbitro principal. Conocido árbitro principal que estamos
teniendo también en que está pitando este partido, estamos hablando de Fernando Villar, un conocido árbitro que tenemos local también aquí en la Liga Deportiva de Grubucuá. Importante recalcar y mencionar eso, Blas Antonio. Habrá tiro libre, Yalier dispuesta a tirar. Habrá tiro libre para el cuadro de Grubucuá. El remate. Bueno, el remate que salió mal entonces aquí era García el que remataba. El remate que salió desviado y va a corresponder entonces salida para el equipo de Grubucuá con su portero Isaac Moreira. Pelotazo largo. Baja Ferreira. Tiene el esférico Yalier. Ya está Franco en la marca. Sale para Arendá. Franco levanta buscando a Carvajal. Corre Carvajal, Lautaro. Sale ahora Armoa también al paso. Se conecta con Lautaro. No hubo precisión en el pase. Habrá lateral, corresponde para el equipo del Sportivo. Arendá, costado derecho. Saldívar para cumplir. Carlos Saldívar. Estamos aquí en Pulse Sport Más TV. Sí, también estamos en radio. Pulse Sport Más. Aquí tiene la pelota. Pavón, no hubo precisión en el pase de Ronaldo, queda para Ortiz, José Ortiz que divide las acciones, sale muy bien aquí el paso, el jugador Miguel va teniendo, aquí ya está de vuelta Cristian Paredes, sale con Franco, de vuelta Paredes, Miguel que juega mucho más atrás con su portero, el portero Villalba sale, Franco. Bueno, tiene la pelota Sánchez. Paredes ahora. Aquí recupera Grubucuá. Yalier. El colombiano tiene el esférico. Va Ronaldo Pavón. Se acomoda el zurdo. Atención. El pase profundiza, pero ya está la marca. Sale con Franco. Sale Arendá. Este Richard. Juega hacia el costado izquierdo con Mateo Benítez. Corre Mateo. La conexión aquí con Martínez. Va Walter destapado, aparece Martínez. Viene el centro, no, viene el centro por abajo. Aparece Armoa, casi autogol, pero pudo entonces salvar la situación sacando al córner Vicente Paniagua. Y a lo imposible tenía que hacer Germán sacando una pelota que era muy peligroso de Walter Martínez, que se lo veía también ingresando por ahí Leite, cerrando esa posición, y Germán que no se quiere complicar y saca hacia un costado esa pelota. Va a ser tiro libre de esquina que corresponde entonces para el Sportivo Arendá. Habrá córner, se va para cumplir Richard Leite. Tiro libre de esquina para el Sportivo Arendá, que prepara su primer cambio, o sería el segundo ya, mi querido Vicente. Sí, señor, aquí entonces otro cambio que se produce para el Sportivo Arendá. Abandona la cancha Carvajal, ingresa Ismael Cuevas. Cuevas ya está en la cancha, viene el centro, pelota que ya responde la defensa. Aquí Sánchez, saca Sánchez, pelota que queda para Yalier. Va teniendo el esférico. Adelanta ese balón para este futbolista que tiene Acuña. Yalier, Acuña, este es Ferreira. Va el equipo de Grubucuá con el jugador Acuña, se acomoda, atención. Prefiere jugar con Yalier, el colombiano destapado aparece. Costado izquierdo, va el avance para el cuadro de Grubucuá. Juega con Lautaro, el lateral izquierdo, ahí está Lautaro, mete el centro, buen centro, pelota muy pasado. Entonces ya responde la defensa de Arendá sacando con golpe de cabeza. Queda el rebote aquí para Martínez, juega con, atención, va Cuevas, Ismael que intentó rematar así como venía. Y bueno, llegó aquí el equipo de Arendá, Vicente Paniagua. Sí, señor, muy apurado entró Ismael Cuevas. Fíjate un poco la pelota que no pudo bajar, entonces aparecía por ahí Walter entre Leite que le pedían la pelota, no pudo bajar Ismael que intentó pegarle de una, entonces este remate que salió a nada, va a ser salida que corresponde al conjunto de Sportivo Grubucuá. Barrientos es el que ingresa. Luis Barriento, otro cambio, atención, viene Martínez. La pierna zurda de Walter se levantó, pero esta vez llegó otra vez a inquietar el equipo de Arendá. Sí, señor, está atacando mucho el Sportivo Arendá, que quiere ampliar la ventaja entonces por los costados, que aparece mucho Walter Martínez. Recordemos la capacidad que tiene este jugador, el delantero del Sportivo Arendá, aquí con la pierna zurda intentando pegarle de una, entonces un zapatazo de Walter Martínez que se fue arriba del travesaño
va a hacer salida, que ya lo hizo rápidamente el Sport Iribucuá. Ferreira adelanta la pelota para Jalier, corre el colombiano este que aparece destapado, punta izquierda, viene el centro, pelota arriba, atención, golpe de cabeza de Mateo Benítez que saca entonces esa pelota, Ferreira que desvía, queda para el jugador Leite, Sánchez que lucha, ahora sí, profundiza el pase, pero ya está la marca Armoa, el zaguero central, queda para Franco, le comete falta, dice el árbitro, habrá peligroso tiro libre para Sportivo Iribucuá. Bueno, aquí no sé qué le pasó a Franco entre Ortiz por ahí, intentando sacar la pelota, pero se complican por ahí porque eran del arquero, decían, y el arquero también que tampoco participó, y aquí termina haciendo una infracción que va a tener tiro libre peligrosísimo para el conjunto del Sportivo Iribucuá. Blas Antonio. Gracias, Vicente. Peligroso tiro libre para Iribucuá. Está Iván, está, Jalier, el colombiano, está también Ferreira. Peligroso tiro libre para el elenco del Sportivo Iribucuá que va a buscar el empate. El colombiano Jalier entonces se perfila con la pierna derecha. Está Ferreira también. Atención, va Ferreira. Pegó en la barrera y termina en las manos del arquero. El arquero Rodi Villalba que ya sale, mi querido Vicente Paniagua. Sí, señor, y aquí viene el remate del ecuatoriano que pegó entonces por la barrera. Aquí el arquero que no se complica para nada, que se produce la salida entonces rápidamente, y los jugadores del Deportivo Hernández que se ponen nerviosos también, protestando de todo. Por ejemplo, Franco que le dice al otro jugador que juegue, intentando por ahí apurar la jugada del otro equipo. Aquí falta, dice el árbitro, y va a salir la tarjeta de amonestación a lo mejor, o solamente amagó para sacar. Bueno, solamente falta en perjuicio de Marcos Sánchez, entonces habrá tiro libre para Villarendá que está ganando 2-1 el partido. Ya casi 10 minutos de esta segunda etapa. Recordamos que se juega 35 minutos por etapa, Vicente Paniagua. Sí, señor, 35 minutos entonces para que los jugadores puedan correr, y así como vos decías hace rato, para que puedan tener la preparación en la mira de cada uno de los objetivos. Por un lado, así como decíamos, el Sport Iribucuá que tiene ya compromiso de lo que va a hacer. Entonces, mira, una tarjeta roja. Tarjeta roja, entonces. ¿Eso tiene que ser cambiado o cómo es las cosas, Blas Antonio? Y veremos cómo terminan haciendo, porque recordamos que este es solamente un partido de preparación. Puede ser que se cambie nomás, pero ya está la roja entonces. Doble amonestación para este futbolista. Sería Acuña el atacante izquierdo, el expulsado. Ya sale Acuña, entonces sería el que vio la tarjeta roja, y ya está el cambio, sí. Ya va ingresando, completando otra vez el onceno el equipo deportivo Iribucuá. Aquí tiene la pelota Ismael Cuevas, Cuevas. Ya está en la marca Ayala. Sale José Ayala. Queda para Cristian Paredes, otra vez el rebote. Ortiz ahora. Tiene Villarendá el esférico. Ortiz. Ya recupera Iribucuá. El recientemente ingresado toca con Lautaro. Lautaro que juega con Jalier. Tiene de vuelta el esférico. Fernández sale en la marca. Tiene la pelota aquí. Iribucuá con el jugador. Atención, es Pavón, juega con el colombiano Jalier, destapado, punta izquierda. A ver, se muestra Lautaro, pelota para él, va al zurdo, el lateral izquierdo que puede levantar centro. Atención, se va perfilando, juega, prefiere un pase, va, atención, este es Samuel, el recientemente ingresado. El rebote queda para Luis Barrientos. Barrientos con Ayala. Va José. Ya está la marca aquí de Ismael Cuevas. Y sale con el jugador Leite. Corre Richard. Va Leite, costado izquierdo. Avanza el Sportivo Hernández, peligro de gol. Va Leite. Cristian Paredes deja, atención para Cuevas, puede rematar. Prefirió, en este caso, eludir a su marcador, pero ya estaba firme también el zaguero central Vicente Paniagua. Sí, señor. Muy bien a picada aquí de Germán Armoa, que aparece por ahí robando la posición de Cristian Paredes. Ingresando por ahí muy rápido también Cuevas, que no lo consigue llevar esa pelota. Y saca entonces con facilidad ahí la defensa del Sportivo Iribucuá. Estamos hablando de Germán Armoa.
Avanza Gribucuá. En la jugada anterior fue amonestado Ortiz. Y sale Villarenda con Martínez. Con buena acción. Va Walter. Pica. Va. Autopase. Está para definir. Deja para Ismael. Tercero en camino. Va el arquero. Señoras y señores. Se queda con la pelota. Qué buena salida aquí de Isaac Moreira para poder achicar con todo el ángulo a Ismael Cuevas. Si no estábamos hablando del tercero. Sí, señor. Todo mérito de Walter Martínez, que se fue llevando esa pelota de sombrerito prácticamente a Armoa, y después una facilidad de pase entonces para Ismael Cuevas, que no pudo hacer muy rápido Cuevas, y bien por el arquero sacando entonces para achicar esa posición de Cuevas, que no pudo abrir el tercero para el Sportivo Grendá, que pasa a perdonar entonces Ismael Cueva. Bien, como te decía, el arquero del Sportivo Gribucuá. Al titular del Club Deportivo Gribucuá, muchísimas gracias una vez más al señor Eddie Gaona por el apoyo, así también el profesor Francisco Acuña. Ahora córner, servicio de esquina, viene el centro, pelota arriba. Saca con golpe de cabeza Cristian Paredes. Atención, va el rebote para el colombiano. Esta juega con Ferreira. Bueno, ya se cobra el offside. Aparece totalmente solo Ferreira, pero ya estaba en posición de adelanto. Sí, señor. Ferreira, que no volvía de la posición adelantada entonces en la línea 2, que levanta el banderín entonces diciendo que es posición prohibida, que tiene que ser salida para el Sportivo Grendá. José Ayala juega con Lautaro. Sale Gribucuá. Juega con Samuel y el esférico dentro del círculo central. Este prefiere retroceder con Barrientos. Otra vez Samuel. Tiene Gribucuá la pelota. Juega hacia adelante. Aparece. Atención. La carga. Buscaba a Iván, pero ya estaba la marca ahí de jugador de Arenda. Entonces aquí ya sale con Franco. Franco juega con su portero Rodi Villalba. Rodi va a sacar. Pelota largo. A ver, queda para Carlos Saldívar. Derlis Fernández ahora. Fernández saca con un pelotazo largo. Pica Paredes. Aparece ya la marca de Lautaro. Queda para Jalier Sánchez. Es de Ronaldo Pavón. Lautaro. El zurdo tiene el esférico. Acomoda y juega hacia atrás con Samuel, el que ingresó hace instante. Aquí tiene Ayala. Le virlaron. Ahí ya le roba la pelota Sánchez. Juega con el jugador. Aparece Leite destapado. Punta izquierda. Va el avance. Atención el remate. Bueno, remató con un remate de larga distancia. Vicente Paniagua salió mal. Bueno, tenía que esperar un poco más Leite, porque fíjate un poco, estaban adelantados entonces Walter Martínez y por otro lado también Paredes, que se lo veía ingresando por ahí, y Leite, que se apura a pegarle de uno, entonces que se fue arriba, muy lejos del arco del Sport Gribucuá. En este caso va a ser otra modificación. Creo que va a abandonar la cancha Sánchez para permitir el ingreso de Augusto Sanabria, y sale también Rodi Villalba, el portero, y entra Vázquez, el juvenil, que tiene como portero el Sportivo Grendá. Atención aquí el remate. Ismael Cuevas encontró un espacio allí y bueno, no hubo marca y sacó el remate, y otra vez Isaac Moreira se queda con ese remate. Vicente Paniagua. Sí, señor, muy bien el portero Moreira, que tiene una excelente preparación entonces, mostrando la habilidad que tiene, ya 2-3 tapadas por ahí, esta vez una vez más mostrándose su cualidad, la buena pegada de Cuevas en este caso, y una vez más el arquero mostrando su habilidad. Plaza Antonio. Aquí tiene la pelota el cuadro de Gribucuá con Samuel. Ayala, baja bien aquí el jugador de Gribucuá, otra vez Samuel. Tiene el esférico, juega con el jugador de Lautaro. Ahí está Lautaro, profundiza, va para Pavón, el pase. Va Pavón buscando el empate. Atención con la pierna zurda. Excelente la intervención aquí del arquero. Le probaron ya a Vázquez y mira cómo lo responde. Reinaldo Vázquez saca el córner. Sí, señor, bien por el juvenil entonces Reinaldo Vázquez, que conocemos lo que es un buen arquero, buen arquero juvenil que tenemos en el Sportivo Grendá, y mostrando esta buena pegada el Sport Gribucuá, que impide entonces hacia un córner. Blas Antonio. Aquí ya se cumple el servicio, viene la pelota arriba, Barrientos que gana y queda ya otra vez en las manos del arquero Reinaldo Vázquez, que tuvo ya una muy buena intervención. Aquí sale Leite, Martínez,
Pica Walter. Va Walter para Arendá buscando el tercero. Se frena ahora. Ya está formado otra vez la defensa de Gribucua. Ismael que quería, pero ya está la marca de Ferreira, que baja también un poquito más a defender, a colaborar en la zona defensiva. Sí, señor. Y aquí Walter Martínez estaba solo, sin compañía por ahí del Leite. No aparecía por ahí Cuevas. Intentó filtrar la pelota entonces. Y Ferreira que saca hacia un costado que va a ser lateral, que ya lo hizo rápidamente, jugando para Augusto Sanabria, el Sportivo Granada. Y juega esta con Fernández. Fernández con Carlos Saldívar. Saldívar no pudo tener precisión en el pase y nosotros marcamos el tiempo de juego y marcador con Vicente Paniagua. Bueno, 18 ya en esta etapa complementaria. El marcador que sigue, Arendá 2 y 1 para el Sport Gribucua. Habrá tiro libre esta vez para el Sportivo Arendá. Para cumplir Ortiz. Ahí no le permite todavía. Sí, ahora sí, creo que ya se va a autorizar el tiro libre. Creo que va a jugar corto, sí señor. Profundiza con jugador de Leite. Aparece Leite dentro del área ya. Sale de la misma y juega hacia el costado derecho. Viene el centro de Saldívar, pelota arriba. En las manos del arquero Moreira, que se queda con el esférico. Ya sale con Sánchez. Jair Sánchez no pudo, o Yalier Sánchez no pudo controlar el esférico. Habrá lateral para Arendá. Sí, señor, muy buen jugador que tiene este Yalier Sánchez, Plaza Antonio. Ha corrido muchísimo, mostrando también las habilidades que tiene, que va a tener que mucho de qué hablar de este jugador también en el campeonato de la Liga Deportiva de Gribucua. Muy buena cualidades tiene este mediocampista volante que tiene el conjunto del Sportivo Gribucua. Sale Lautaro. Presionado aquí Lautaro, le comete falta. Cristian Paredes llegó a destiempo, entonces ya se cobra la infracción. Habrá tiro libre para el Sportivo Gribucua, que ya cumple Vicente Paniagua. Sí, señor. Aquí una dura entrada de Paredes que no llegó con el balón, pero sí lo hizo entonces en la pierna de Lautaro, complicando una falta que tiene a su favor, que ya lo hizo rápidamente también el Sportivo Gribucua. Sale Ferreira, pelota que busca Ronaldo Pavón, corre Pavón, costado izquierdo. Va Gribucua buscando el empate en este amistoso. Y aquí Fernández le comete una falta en perjuicio de Ronaldo. Y sale la tarjeta de amonestación para el zaguero de Arendá. Sí, señor. Fernández en este caso, porque Pavón tenía toda la posición de pelota entonces. Bueno, aquí tiene toda las condiciones de recibir la tarjeta de la amonestación en Fernández, porque de entrada dura entonces a Pavón que tenía toda la posición, y Fernández ahí detrás intentando sacar la pelota, pero fue contra las piernas de Pavón, que tiene a su favor un tiro libre el Sportivo Gribucua. Habrá tiro libre para el equipo de Gribucua, costado izquierdo. Ya está el servicio, viene el centro. Barrientos que desvía, pero ya sobra el balón. No aparece en el segundo poste nadie de Gribucua, pero sí de Arendá que sale. Este es Leite. Juega con el jugador de Arendá, es Ortiz. Tiene Ortiz, sale para Arendá. Carlos Saldívar, se proyecta el lateral. Va Saldívar. Carlos destapado aparece ganando la raya. Atención, viene el centro buscando a Martínez. Pelota para él, baja con golpe de cabeza y esta que levanta para Ismael Cuevas. Se acomoda, atención para el remate, deja para Paredes. Queda para Martínez, está el tercero. Sigue Arendá, peligro de gol. Viene el centro, el cabezazo. Queda en las manos del arquero Moreira. Aquí arrimó muy bien el equipo de Arendá. Sí, señor, bien por Walter Martínez, intentando pasar por uno entonces del central del Sportivo Gribucua, y después tiró un centro y que no aparece por ahí. Sí aparece Ismael, pero sabemos la estatura que tiene Ismael, entonces no pudo conectar de cabeza, que sigue insistiendo el Sportivo Granada, Plaza Antonio. Va de vuelta Arendá, que se asoma en el ataque. Ya está la marca de la defensa que juega con su portero y sale de forma equivocada. Queda para Saldívar, esta que levanta bien el centro. Moreira que dio rebote, está el tercero. Paredes para definir, Paredes está. Gol. Gol del Sportivo Arendá.
Otra vez aparece Cristian Paredes para definir. Esta vez el arquero soltó la pelota y Cristian Paredes aparece ahí como un centro delantero para poder definir y de muy buena manera. Y capitaliza el tercero para el conjunto de Villarendá. Muy bien, y aquí Moreira, que no pudo llegar, estorbándose por ahí con el central de Germán Armoa, intentando agarrar esa pelota, pero no pudo conectar entonces y dejó caer la pelota, y aprovecha esa ocasión Cristian Paredes, que es el capitán del conjunto del Sportivo Villarendá, y saca un sombrerito a uno de los centrales. Estamos hablando de Ayala, y aparece el tercero para el Sportivo Villarendá. Que busca ya el cuarto con Cristian Paredes. De vuelta aparece Cristian, juega con Carlos Saldívar destapado. Va el avance para Villarendá. Carlos, que se va perfilando para meter el centro. Saca el remate, pero ya está la marca. Quedó traer el rebote para Ortiz. Ahí está José Ortiz. Va Ortiz, pierde la pelota entre la presión por parte del colombiano y sale con Ronaldo Pavón. Corre Pavón. A ver, Pavón juega con Ferreira. Aquí están los dos habilidosos, se encontraron. Atención, va el avance para Iribucuá, se perfila. Está el remate, está el descuento. Otra vez Reinaldo Vázquez se queda con ese esférico. Finalmente soltó al córner. Va a ser tiro libre de esquina. Aquí se asomó Iribucuá. Bueno, no solamente decimos seguro del arquero Rodi Villalba, sino que aparece también el juvenil Reinaldo Vázquez. Qué manera de atajar el chiquilín, entonces, que impide un zapatazo del medio campo ahí del Sportivo Iribucuá, que va a ser un córner que tiene a su favor. Córner, punta izquierda, viene el centro, pelota arriba. Germán Armoa intentó la conexión, pero ya está la marca de Fernández. Queda para Leite. Sale Villarendá con el jugador Martínez. Walter corre, atención, va con todo. Falta en perjuicio de Walter Martínez. Habrá tiro libre para Villarendá. Sí, señor. Y Walter, que está muy nervioso, empujándole por ahí al central que aparece por ahí, empujándole a Walter porque tenía esa toda la posición. Y bueno, y después que termina cediendo, o sea, ganándose una tarjeta de amonestación, Martínez, que tiene a su favor un tiro libre que va a corresponder, que se va a estar encargando una vez más de la pelota parada Leite para el Sportivo Villarendá. Richard Leite, que tiene una muy buena pierna derecha, remata muy bien con ese diestro. Está también Benítez, pelota que va a dejar seguramente para Leite, sí señor, ahí está el remate de Leite, va Ismael, el cabezazo de Cuevas. Otra vez aparece el arquero Moreira, que se queda con el esférico. Bueno, y Ismael, que sigue intentando jugar de cabeza. Me parece que no es lo suyo, no es de Ismael, es marcar gol de cabeza, porque esta vez tuvo solito para poder conectar ese balón. Muy buen centro de Leite, aparece solito Ismael Cuevas, que pudo conectar directo al arquero Moreira, que sostiene también su postura. Muy bien, atajador que tiene el Sportivo Iribucuá, que saca ese cabezazo de Cuevas. 3-1 está el amistoso de preparación aquí en el Sport San Nicolás. Están jugando Sportivo Villarendá, Sportivo Iribucuá. Lo está ganando el elenco del Sportivo Villarendá por la cuenta de 3-1. Aquí tiene la pelota el colombiano, que juega hacia atrás con Lautaro. Otra vez deja para Sánchez. Esta que levanta el pelotazo. Atención, baja bien. Pero sin embargo, ya está la marca. Martínez, que atropella. Atención, va Armoa, que desvía. Intenta evitar el córner y lo consigue. Germán Armoa sale para el cuadro del Sportivo Iribucuá. Ayala ahora. Aparece Ayala, levanta la pelota. Pelotazo largo. Franco con golpe de cabeza. Baja muy bien para Leite. Otra vez juega con Franco. Tiene a Richard. Pelota que juega un poquito más atrás con su portero Vázquez. Sale con Carlos Saldívar, presionado, y le roba el balón. Atención, está el descuento para Iribucuá. Dergli Fernández, sale muy bien la marca y sale para el equipo de Villarendá. Sí, señor, y aquí muy bien robando la posición también el colombiano, pero aparece después Fernández para la tranquilidad defensiva del Sportivo Villarendá, mientras que hay una falta ahí casi en el medio sector a favor del Sportivo Iribucuá, que va a preparar otro cambio. Otra modificación se viene en el conjunto del Sportivo Iribucuá. Neri Ortiz ingresa casaca 24, pero se va poniendo, o va a poner también en este caso el chaleco correspondiente, chaleco naranja para el Sportivo Iribucuá. Habrá tiro libre para el cuadro del Sportivo Iribucuá, que va a buscar el descuento. Vázquez preocupado, acomodando la barrera también.
Habrá tiro libre. Ferreira y el colombiano se perfila. Atención, creo que va Ferreira. Sí, señor, Ferreira. Va el remate de Ferreira. Otra vez el arquero se queda con ese balón. Poco complicado porque botó antes que llegue al arquero Vicente Paniagua. Sí, señor, muy buen remate, que era un poco complicado para el juvenil. Estamos hablando de Reinaldo Vázquez, que sostuvo también una posibilidad de poder mostrar la cualidad que tiene este juvenil, agarrando sin complicación alguna esa pelota que fue rebotando también por esa pelota. Entonces era medio imposible para el arquero Reinaldo Vázquez, pero pues lo pudo corregir y mostrando, así como te dije, las cualidades que tiene Blas Antonio. Aquí está Carlos, juega con Sanabria, atención, va al cuarto para Barandá, juega con Martínez, está gol, gol para el Sportivo Arendá. Qué buena acción colectiva. Carlos Saldívar, el pase para Augusto Sanabria y después la asistencia para la definición de Sanabria para Martínez, y de qué buena manera define también Martínez para poner el cuarto para Arendá Vicente Paniagua. Sí, señor, todo mérito de Saldívar, que me está gustando mucho cómo juega Saldívar. Estamos hablando de Carlos Saldívar, que tiene el lateral derecho que está ocupando ahora para el costado del Sportivo Arendá. Buena habilitación para Augusto Sanabria, el recién ingresado también para el conjunto deportivo Arendá. Y ni qué decir, qué definición de Walter Martínez, cómo lo hace, como tiene que hacer un número 9, de no complicarse mucho. Intenta entonces descolocar al arquero Moreira, que no llega esta vez, y que Arendá pasa a ganar ya 4-1 para el conjunto del Sportivo Uruguay. Aquí Augusto Sanabria juega con su portero Vázquez, esta que no quiere complicar, entonces saca hacia uno de los costados para su compañero Carlos Saldívar. Saldívar sale con Augusto Sanabria ahora. Franco tiene la pelota. Arendá que intenta tener un poquito más el esférico. Profundiza la pelota que ya queda para Ayala. Pero un muy buen partido de preparación para ambos equipos, para ir preparando obviamente para lo que va a ser el campeonato también. Irucuá, bueno, aquí también una muy buena preparación, un muy buen amistoso, así de esa manera para poder calibrar su equipo. Aquí está Ayala, aparece Ayala, juega con Ferreira, va Irucuá que busca el descuento, ya está Ortiz, en la marca sale José Ortiz. Aparece aquí Leite, pelota para Martínez. Va el Sportivo Arendá que busca ya el quinto. Ahí está el jugador Ismael Cuevas que profundiza. No hubo precisión en el pase, Vicente Paniagua. Sí, señor. Buena chique aquí de Walter Martínez, una vez más intentando robar la pelota y que lo consigue después. El pase era para Ismael para devolverse ahí por delante, entonces si no lo consigue Cuevas. Intentó hacer el pase, pero le salió un poco mal y, por supuesto, mostrando como siempre cómo bien cada vez que ataca el Deportivo Arendá, y bien que lo hace por Walter Martínez. Bueno, tiene la pelota en su salida Arendá con José Ortiz. Ortiz juega en forma corta con Leite, otra vez con Ortiz. Tiene Arendá hacia la punta izquierda, aparece Mateo Benítez. Mateo retrocede otra vez con el jugador Ortiz. Esta juega mucho más atrás con su compañero de saga. De vuelta para Ortiz. Cristian Paredes ahí dentro del círculo central. Pero juega hacia el costado derecho donde aparece Saldívar. Saldívar para Ortiz. Tiene la pelota de vuelta a Arendá que se va amigando con la misma. Fernández. Presionado Fernández. Juega con José Ortiz. Zafa de la presión Arendá. Ortiz. Profundiza para el jugador Ismael Cuevas. Mateo Benítez. Se proyecta Mateo. Va Arendá. Costado izquierdo. Aparece Leite. Se frena Leite. Otra vez se apoya ahí con el jugador. Ahí está Benítez, lanza buscando a Martínez que desvía directamente y con intención buscó el arco y fue lo último Vicente Paniagua. Sí, señor, y aquí bien por Benítez intentando filtrar la pelota para que pueda meter de cabeza ahí Walter Martínez, que aparece solito por ahí, pero se fue perdiéndose arriba del travesaño. Entonces lo último del Sportivo Arendá para que el árbitro principal, estamos hablando del señor Fernando Villar, dice que es el final de este amistoso, Blas Antonio. Ahí está entonces la finalización de este amistoso de preparación y recalcamos que es
un amistoso sumamente importante para los dos equipos. Arendá, que está pensando lo que va a ser la revancha ante el 24 de junio por la Precopa Paraguay, y el Sportivo Uribucuá, que también se va preparando lo que va a ser el estreno en el campeonato oficial de la Liga de Uribucuá. Los dos equipos que está calibrando su equipo, y bueno, aquí termina con el resultado de 4-1 a favor del cuadro de Arendá, Vicente Paniagua. Sí, señor, y muy bien también el equipo del Deportivo Uribucuá, que viene haciendo amistoso, preparándoselo en cara a lo que va a ser el partido de la Liga Deportiva de Uribucuá, aquí mostrando las habilidades que tienen también los jugadores que se están incorporando de este mismo club. Estamos hablando del Deportivo Uribucuá, mientras que por el otro lado, muy bien parado, como siempre el Deportivo Arendá, mostrando las cualidades que tiene, y por algo lo está jugando esta Copa de Precopa, mejor dicho, Precopa Paraguay 2025, que está jugando ya la semifinal. El partido de ida que había empatado con el 24 de junio de Capiguarí 0-0, y la vuelta que va a ser en este escenario el próximo domingo a las 17 horas, que se va a jugar el partido de vuelta. Entonces, el partido de la Precopa Paraguay, Sportivo Arendá enfrentándose al 24 de junio de Capiguarí, Blas Antonio. Gracias, Vicente. Ya estamos cerrando esta cobertura. Una vez más, agradecer al señor Eddie Gaona, que es el presidente del Sportivo Uribucuá, como así también al profesor Francisco Acuña Valdovino, que es un gran dirigente, un gran deportista. Así que gracias por el apoyo, por la preferencia también. Y gracias a la gente que estuvieron compartiendo con nosotros. Creo que ya estamos cerrando esta transmisión. Tuvimos a través del canal YouTube de Pulse Sport Más TV, y así también Pulse Sport Radio. En la aplicación estamos en vivo. Así es que con esto ya estamos cerrando. De mi parte, Vicente, te dejo después para que vos puedas cerrar, porque había en este caso arrancado la transmisión también, abriendo esta cobertura deportiva, así que dejo a tu cargo para poder cerrar esta cobertura deportiva en este amistoso de preparación. De mi parte, muchas gracias, será hasta la próxima. Muchas gracias, querido compañero Blas Antonio, y a todos los compañeros, a nuestro amigo Gilberto Brite también, y al director, como siempre, mejor dicho, Paulino Acuña. Y gracias también a la gente por estar siempre pendiente con nosotros al otro lado del receptor, a través de la página oficial Pulse Sport Más. Estamos saliendo también a través de radio online, entonces así es que a la gente que va sumándose con nosotros, muchísimas gracias. Y el partido de amistoso, entonces, por un lado, que el Sportivo Uribucuá está mostrando sus cualidades, que tuvo hoy un compromiso de amistoso con el Deportivo Arendá, que salió un resultado de 4-1 a favor para el Sportivo Arendá. Señoras y señores, nosotros cerramos con la promesa de volver este domingo, si Dios quiere, invitar a la gente a lo que va a ser el partidazo que se viene. Entonces, Sportivo Arendá, que va a estar recibiendo en este mismo escenario al 24 de junio de Capiguarí, en cara a lo que va a ser entonces la semifinal que se juega aquí en este escenario, la Precopa Paraguay 2025. Será hasta el domingo, entonces, muchísimas gracias.